Un grano de mostaza por Monseñor Alberto Sanguinetti Montero. Estimados amigos, hoy pongo la reflexión, más que el tema, la realidad de la eutanasia, quiere decir buena muerte. De verdad, es una muerte provocada que se quiere legislar, que deje de ser un delito de la sociedad, de las personas, de los médicos, las instituciones organizadas para la salud que deberán prestarlo, y de todo el equipo. Y acaba de salir en estos días 2 artículos diferentes en el diario El País, uno de Silvia Leuqueder y otro de Twain. Uno totalmente a favor de la eutanasia, basado, según Silvia Leuqueder, en el derecho del individuo a disponer de su vida, y además lo argumenta con su voluntad de que no le gustaría que sus familiares tuvieran que verla con tubos y al final llegando mal a la muerte, sino vestida y sentada bien. Y también otros argumentos parecidos, como la vida sin sentido de alguien de que esté un deportista que tuvo un accidente, entonces tenga que portar la vida sin poder realizar, necesitando ayuda, etc. Y la otra, va bien, al contrario, el favor de la defensa de la vida en sí misma y la oferta de los cuidados paliativos. Ambas tienen en común que rechazan el argumento de fe de los creyentes, porque dice que son argumentos racionales. Previamente quiero decir que los creyentes tenemos derecho a pensar, no solamente los creyentes católicos, porque en el fondo es eso, o cristianos. Todos son creyentes. La doctora, no sé, contadora Silvia Leuqueder, cree, porque no puede afirmar que el sentido de la vida que ella afirma, por encima de todo, que es estar bien, es realmente el último sentido de la existencia. Es su fe en ello. Tiene sus razonamientos para pensarlo, pero es un acto de voluntad que afirma que ese es el sentido. Y también, con sus buenas razones, el otro autor, que defiende la vida, pero rechaza el argumento de fe, que la fe cristiana es una fe razonable. Por supuesto que tiene también su fundamento en Jesucristo, en que Dios ha hablado. Pero nosotros también siguen autores, piensan con otros, nadie piensa solo. Bueno, nosotros los creyentes, los católicos, pensamos con la razón, con Aristóteles, pensamos con Santo Tomás, pensamos en un grupo y tenemos también motivos religiosos. Por lo tanto, en primer lugar, defiendo que no tengo por qué ocultar también mi argumentación religiosa. Sé que en su fundamento, que Jesús lo ha dicho o lo ha revelado Dios, ese fundamento el otro no lo acepta. Bien, pero entra en un conjunto de razones razonables. Así como yo no acepto el liberalismo a ultranza que presenta Silvia Leuqueder, según la cual solamente ha de hacerse la propia voluntad y los demás tienen que estar a disposición. Sí, ya dice, claro, el médico que si no quiere que no lo haga, pero no es verdad eso así. Será este individuo médico que si quiere no lo haga, pero la sociedad, si se aprueba ese tipo de ley, está obligada a hacer esa acción. Entonces nos involucra a todos, desde los impuestos, los socios de las mutualistas, pero mucho más grave que eso, porque es la comunicación del sentido de la vida. Así que como en el aborto, terrible crimen socializado, con ello se les enseña a los jóvenes que matar al hijo en el vientre de la madre no tiene ninguna cualidad moral. Es indiferente y por lo tanto lo puede hacer.
Eso es lo que se enseña, de hecho, porque si no hay que decir es un homicidio y no se debe hacer. Y con esto lo mismo. O sea, que el hombre se suicide, que el ser humano se suicide, no tiene importancia, porque él haga lo que quiera. Y que los demás lo ayudemos a hacer, en fin, lo matemos según su pedido, no tiene importancia. Sin embargo, es gravísimo. Más, en un país que tuvo un índice de suicidio jóvenes enorme, va a aumentar, porque el razonamiento es así. No se puede huir de la lógica de razonamiento. ¿Por qué si la señora, cuando esté anciana, cerca de la muerte y quiera estar bien con su familia y elegante, pueda despedirse y después hacer que la maten? ¿Y por qué el joven angustiado, que no ve sentido de la vida, que no tiene ganas? Bueno, entonces le diremos que es evidente, si no tiene ganas, ¿por qué va a vivir? Y tendrá derecho también a pedirlo. Y además, esto no es fantasía. En las sociedades en que se ha legislado la autorización para matar a quien pida matar, pues siempre se empieza con ciertas condiciones, en todas ellas ha ido aumentando el número de los eutanasiados y también se van bajando las condiciones. Primero con ciertas condiciones de salud, después va a ser con menos, con cierta edad, después así es la realidad. Y no se puede poner la cabeza bajo la idea, porque la sociedad o defiende y apoya el valor del ser humano, no solamente de la vida en abstracto, del ser humano, claro, que el primer principio es que viva, del ser humano, o lo va destruyendo porque lo pone solamente en su voluntad, que además es muy lábil, y los argumentos que tengan para hacer satisfactoria su vida son muy variables. Además vendrá, como viene, de hecho, la presión sobre aquellos enfermos, aquellos de salud, que tienen que hacer el acto de generosidad con sus parientes, de hacerse matar, para no estar fastidiándolos, para que vienen con cara larga, vienen apurados, tienen el trabajo, tienen los nenes, y entonces es tremendo. Así que ese no es verdad, y es un acto de fe que ya dice que el valor supremo es ese y que no importa las consecuencias sociales, la enseñanza a la juventud, el impulso a que esté angustiado para que se quite la vida. Sí, los cristianos, porque el cristianismo aportó a la cultura occidental un valor absoluto de la persona humana. Ya luego pueden decir todo lo que quieran, cuánto lo hemos cumplido, mejor o peor, muchísimo bien. Fíjese que todas las instituciones de cuidado nacen de la caridad cristiana, del amor cristiano y del valor del hombre, empezando por los hospitales, tal como los conocemos, aparece, y de los laicos, ni siquiera de todas las que también de religiosos. Así que bastante ha fecundado y sigue fecundando, defendiendo pues el valor del ser humano. Y las dos puntas en el fondo son iguales, la de la enfermedad o la vejez o los límites, como el del feto y el bebé. Y como lo dijimos siempre y se ha comprobado, perdido el respeto al valor del niño en el seno de la madre, se va corriendo, y ahora estamos llegando en las leyes en los países llamados avanzados a que se pueda abortar hasta el parto, y también después del parto, si se asoma y no gusta, ¿por qué se va a recibir? Si podía no matarse a los 4 meses, 6 meses, 8 meses. O sea que el quitarle, no hay más remedio de que el pensamiento humano, o hay algo absoluto o no lo hay, y queda la voluntad de poder. La voluntad de poder, que normalmente es la más desgraciada, la más violenta. Por eso pensemos bien, señalemos y digámosle a nuestros representantes. Yo sé que según las encuestas, la mayoría de los ciudadanos está a favor del aborto y está a favor de la eutanasia. Y eso muestra el desastre de la educación. Porque la educación no es simplemente
que pueda tener trabajo en la vida. La educación ha ido contra el sentido del hombre, contra la familia, contra el respeto a la vida, contra el sacrificio, ¿sí? El llevar también, que sea todo otro tema, ¿no? Sí, las dificultades y aún el dolor, que tiene valor si hay algo superior. Y en el fondo también sobre el amor. El amor o tiene un carácter incondicional en algunas situaciones, de caso la vida del hijo, la vida del prójimo y la propia vida. El amor a sí mismo, incondicional, se vuelve realmente ocasional, circunstancial y limitado a los buenos momentos. Por eso, realmente Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida, nos da apoyo, algo que sí es racional, algo que tendríamos que darnos cuenta con la razón si no estuviera obnubilada por la voluntad de poder, por unas ideologías que sacan un principio que es verdadero. El ser humano es libre y la libertad es dada por Dios y valorada por el ser humano, pero es libre con un sentido y también con una responsabilidad. Que el Señor nos libere de la esclavitud, de la falsedad y nos lleve a la libertad del esplendor de la verdad. Y en ello, el apreciar, el amar la vida de cada ser humano.